Gracias. Hermanos, vamos a dar paso a la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos, Señor, poder adorarte. Gracias, Señor, que hemos podido recordar, Señor, tu evangelio, Señor, en estos cantos, esa obra, Señor, de Cristo al encarnarse para venir a salvar a pecadores. Y Padre, te rogamos, Señor, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra predicada, que podamos, Señor, mirar a Cristo, mirar sus sufrimientos, el costo, Señor, que tuvo nuestra redención, y que en esto, Señor, podamos ser consolados, que en esto podamos ser avivados, Señor, a la obediencia, a la santidad. Padre, glorifícate, Señor. Te rogamos, Padre, que obres salvación, Señor, para la alabanza de tu gracia, Señor. Y sigue, Padre, santificando a tu pueblo, a tu iglesia. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Santifícanos, Señor, en este tiempo solemne de predicación. Padre, que podamos adorarte en este tiempo. Ayúdanos, Señor, danos gracia. Te ruego, Señor, me concedas gracias, Señor, para compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, en mi flaqueza, Señor. Que tu palabra sea de gran bendición, Señor, para todos los que estamos aquí. Y principalmente, Señor, para que a través de ella tú recibas toda la gloria. Te pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pido por favor se pongan de pie y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a hacer una pausa a nuestra serie del libro de Josué. Vamos hoy, hermanos, a considerar este pasaje que quiero compartir con ustedes. Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Leamos, hermanos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, los detalles de la pasión de nuestro Señor Jesucristo los encontramos en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aproximadamente, hermanos, una tercera parte de lo que los 4 evangelistas escribieron
tiene que ver con los sufrimientos de Cristo. Hermanos, cuando nosotros consideramos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, eso nos ayuda a poder apreciar de una manera ese gran amor de nuestro Salvador, ese gran amor de Cristo al venir a este mundo, tomando forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si es que ahora, querido hermano, si es que ahora tú y yo podemos gozar de esa paz en Dios, de esa paz que solamente Dios puede dar, es porque Cristo sufrió, es porque Cristo padeció por nosotros, es porque Cristo tomó el lugar que nosotros debíamos haber tomado. El Hijo de Dios, queridos hermanos y amigos, el Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, aquel en quien fueron hechas todas las cosas, aquel que, de acuerdo a la Escritura, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, aquel poderoso, santo, glorioso Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, que tomó la forma humana, se hizo hombre. Y Pablo dice a los filipenses que él se despojó de sí mismo, se despojó temporalmente de esa gloria celestial y vino a este mundo, se encarnó y estando, dice Pablo, en esa condición de hombre que ya era demasiado, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien dijo alguna vez que la cuna y la cruz del Señor Jesucristo fueron hechas de la misma madera. Y esta expresión se refiere a que el Señor Jesucristo tenía un propósito al encarnarse, al venir a este mundo, al tomar esa forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y ese propósito, queridos hermanos y amigos, era ir a esa cruz a derramar su sangre para el perdón de pecados. Era ir a esa cruz para ser ese medio, esa provisión de Dios para traer a la salvación a mucho pueblo, a su pueblo escogido, para salvar a muchos pecadores. Pero ese propósito de Cristo, ese propósito determinante de Cristo, implicaba mucho sufrimiento, implicaba un sufrimiento intenso, un sufrimiento hasta la muerte. De hecho, nosotros vemos en la Escritura que al Señor Jesucristo se le llama varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado, afligido. Y todo esto, queridos hermanos y amigos, como lo vamos a ver, todo esto por causa de su amor hacia viles pecadores como lo somos todos los que estamos aquí. Esos sufrimientos de Cristo comenzaron, como leíamos al principio, comenzaron ahí en Getsemaní. Después de que el Señor Jesucristo terminó de celebrar la Pascua, de comer la cena con sus discípulos, dice la Escritura que se fue hacia el monte de los Olivos y ahí entró en un huerto, en el huerto de Getsemaní, un lugar muy conocido por él, un lugar muy frecuentado por él, porque es el lugar donde Cristo solía ir en oración, es el lugar donde él solía ir con sus discípulos a orar. Y fue en este lugar, hermanos, donde la Escritura nos dice que Cristo comenzó a entristecerse en gran manera. Acompáñenme, por favor, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Este pasaje de Mateo es el pasaje que conecta con Lucas 22, el pasaje paralelo. Mateo 26, versículos del 36
al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, sigamos aquí en Mateo 26. De acuerdo con Mateo, hermanos, el Señor Jesucristo esa noche que fue ahí a Getsemaní, el Señor Jesucristo hizo 3 oraciones que tenían un mismo propósito, que tenían una misma petición. Miren el versículo 39, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. De esto, hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tenía fuertes y estresantes pensamientos acerca de lo que iba a ocurrir en el Calvario, particularmente en esa cruz. Y aquí tenemos que ir un poco hacia atrás y recordar algo importante. La caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, trajo consigo una serie de consecuencias terribles para toda la humanidad. Comenzando con que esa caída, esa desobediencia de nuestros primeros padres hizo separación entre nosotros y Dios. Como dice el profeta Isaías, nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Y Dios ha apartado su rostro para no escucharnos. Es una consecuencia terrible que trajo consigo la caída de Adán y Eva. Pero no solo eso, la consecuencia, hermanos, más terrible es que eso trajo consigo un castigo por la desobediencia. El Señor desde el huerto del Edén advirtió de esa consecuencia. Él dijo: el día que comiereis de ese árbol, ciertamente morirás. Él estableció ahí, hermanos, que la paga del pecado es muerte, que hay un castigo por la desobediencia, que hay un juicio que acompaña a la rebeldía. Y ese castigo, hermanos, ese juicio de Dios, es lo que Cristo sabía que iba a recibir en esa cruz. Ese castigo, esa misma ira de Dios, es lo que vemos en la Escritura que se le llama como la copa de ira, la copa del juicio de Dios. Y el Señor Jesucristo sabía que en esa cruz ese castigo iba a venir sobre Él, porque Él iba a tomar nuestro lugar. Él iba a ponerse ahí en la brecha como ese perfecto sustituto, tomando sobre sí nuestros pecados y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. El Señor conocía eso, hermanos. Esa tarea de tomar esa copa de ira fue algo que el Señor sabía que iba a ocurrir el día que fuera crucificado en ese monte Calvario. Y de esto habló con frecuencia a sus discípulos. Miren Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo sabía eso, hermanos, sabía lo que había de padecer en su cuerpo, sabía lo que iba a padecer, los terrores del juicio de Dios sobre su cuerpo y sobre su alma. Miren lo que dice Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos del 18 al 21. Juan 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que, hermanos, en Getsemaní no era la primera vez que Cristo tenía en mente esa copa amarga que él tenía que beber. Él siempre lo tuvo en cuenta. Miren ahí en Juan, ahí adelantito, Juan capítulo 12, versículo 27. Dice aquí el Señor Jesucristo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Hermanos, en ese pacto eterno de redención hecho en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, ahí, hermanos, hubo este plan. El Padre iba a enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. Y hermanos, el Señor Jesucristo asumió de muy buena voluntad ese oficio, el ser el mediador entre Dios y los hombres, el ser ese medio único para salvarnos. Y permítanme aquí, hermanos, citar un extracto del capítulo 8 de nuestra confesión de fe de Cristo, el mediador. Dice en el párrafo 4, dice: este oficio, el de mediador, dice, fue asumido por el Señor Jesús con la mayor disposición, y para poder desempeñarlo, nació bajo la ley y la cumplió perfectamente, y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, pero no vio corrupción. Algunos han investigado cuál fue la razón de ese estrés, cuál fue la razón, la causa de la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní. Y ha habido muchas especulaciones sobre ello, pero hermanos, la respuesta está claramente en la Escritura. La respuesta está claramente en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esa agonía en Getsemaní, hermanos, se debió a que Cristo consideró esa copa que iba a beber más tarde en el Calvario. Esa agonía, hermanos, esos pensamientos estresantes que incluso afectaron a su cuerpo, como lo vamos a ver más adelante, era lo que causó esa agonía, esa lucha. Esa copa que debía beber para salvar a su pueblo. Mira lo que vemos en Lucas capítulo 22.
Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, esa palabra agonía del versículo 44, esta palabra denota un grado de sufrimiento y de estrés extremo. Es esa palabra que se utilizaba en los tiempos antiguos para hablar acerca de la lucha grecorromana. Se utilizaba en el lenguaje de las Olimpiadas de aquel entonces. Una lucha fuerte donde se debía luchar para tener la supremacía de la victoria, para poder vencer al oponente. Esta palabra agonía, hermanos, habla de un conflicto serio. Habla de una lucha de la que depende la vida o la muerte. De modo, hermanos y amigos, que cuando la Escritura nos dice que Cristo estaba en agonía, el significado, hermanos, es que su alma estaba en una grande lucha, en una seria lucha. El alma de Cristo estaba en lucha al considerar ese cáliz amargo que Él debía beber para salvar a los pecadores. Y bien se dice, hermanos, que el dolor del alma es más fuerte que el dolor corporal, que el dolor físico. Y en la vida de Cristo vemos que esto es así, hermanos. De acuerdo con Mateo y con Marcos, en ambos evangelios se dice que el Señor Jesucristo dijo que su alma no solo estaba triste, dice que estaba muy triste, y añaden que estaba triste hasta la muerte. Y esa frase hasta la muerte, hermanos, era usada por los hebreos para poder expresar el nivel más alto de sufrimiento que una persona puede experimentar. Y el Señor Jesucristo en sus últimos días, comenzando desde ahí, desde el Getsemaní, nos dice la Escritura que su alma estaba así, en una lucha, en un estrés. Su alma estaba afligida, hermanos, hasta la muerte, hasta el dolor máximo que alguien puede experimentar. Y esos sufrimientos, hermanos, de su alma, esos sufrimientos y esa lucha en sus pensamientos al considerar la copa, vemos en la Escritura que afectaron su cuerpo. Miren lo que dice Lucas 22, versículos 43 y 44. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay varias interpretaciones al respecto, pero la mayoría de los eruditos coinciden en que esto del sudor como grandes gotas de sangre se debió a un desorden físico que se conoce como hematidrosis. La hematidrosis es donde ocurre cuando los capilares debajo de la piel, los capilares subcutáneos, están tan tensos que terminan por explotar, por así decirlo, y entonces la sangre se mezcla con el sudor, y entonces ese líquido mezclado después sale por las glándulas sudoríparas.
Y eso parece ser lo que ocurrió en el Señor Jesucristo, debido a ese estrés, debido a esa agonía en la que se encontraba. Y dice aquí el texto que esas gotas caían hasta la tierra. Y esa frase, hermanos, grandes gotas en el original, significa terrones o coágulos. Y se cree, hermanos, que esa noche era fría, porque vemos en el contexto que los alguaciles y que Pedro habían puesto leña para calentarse las manos debido al frío. Esa noche era fría y el Señor Jesucristo estaba sudando. Y lo que pudo provocar esta expresión, esto que pasó de esas grandes gotas que caían a tierra, es que esa sangre que salía de sus poros, de sus glándulas, al estar expuestas al aire frío, se congelaron por la misma naturaleza de la sangre y entonces cayeron como terrones o como coágulos hacia la tierra. Y en esto podemos ver, hermanos, el gran amor sufriente del Señor Jesucristo por los pecadores. Muchos mártires han sufrido cosas terribles, pero, hermanos, ninguno de esos sufrimientos que han padecido estos santos, estos hermanos, ninguno de ellos se compara a los últimos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo soportó en su cuerpo, ahí estando en el Calvario, esa corona de espinas que traspasaba su piel, que llegaba hasta su cráneo, esos latigazos con las puntas llenas de huesos. Todo eso, hermanos, los clavos en sus manos y en sus pies, todo eso, hermanos, fue el menor de sus sufrimientos. Los sufrimientos de su alma fueron más grandes. Pero a la vez, hermanos, su amor fue más grande que sus sufrimientos. Su amor por su pueblo, su amor por nosotros, hermanos, fue más grande que todo eso. Como dijo Jonathan Edwards, cito: el corazón de Cristo en ese entonces estaba lleno de estrés, pero estaba lleno de amor hacia viles gusanos. Sus dolores abundaban, pero su amor sobreabundó. El alma de Cristo fue grandemente abrumada con un diluvio de carga, pero esto fue un diluvio de amor hacia los pecadores en su corazón suficiente para inundar el mundo, y conquistó las montañas más altas de sus pecados. Esas grandiosas gotas de sangre que cayeron en tierra eran una manifestación de un océano de amor en el corazón de Cristo. Hermanos, la prueba más grande del amor de Dios hacia viles pecadores como nosotros es que en medio de esa agonía, en medio de esos padecimientos, de esos sufrimientos en su alma, ahí en el Getsemaní, al saber lo que iba a venir para él en esa cruz del Calvario, el amor más grande, hermanos, de Cristo se ve reflejado cuando Él determina hacer la voluntad del Padre. Tomar esa copa que nosotros debíamos beber. Ahí vemos, hermanos, ese amor tan grande, tan peculiar de nuestro Señor Jesucristo. Esa visión de la ira de Dios, de ser considerado el peor de los pecadores ante la santidad del Padre. Ese desamparo del Padre por causa de los pecados de muchos llevó al Señor Jesucristo a considerar que esa copa pasara de Él. Pero el amor de Cristo, hermanos, ahí en esa lucha, en esa agonía salió a relucir, y Él decidió someterse a la voluntad del Padre,
tomar esa copa y beberla. De manera, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se dio voluntariamente, así como dice el profeta Isaías, que como oveja fue llevada al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Él fue voluntariamente. Él no iba a escapar de Judas y de los romanos que iban por él al Getsemaní para arrestarlo. Jesucristo sabía que venían por él, pero esa misma hora él se entregó voluntariamente en sus manos. En vez de esconderse, Cristo le dijo a los soldados: ¿a quién buscáis? Yo soy. Y aun cuando los soldados y las personas dudaban de si él era la persona que debían arrestar, el Señor nuevamente les dijo: ¿a quién buscáis? Y se entregó a sí mismo en sus manos para ser prendido por ellos, después de mostrarles que fácilmente él podía escapar de sus manos. Miren lo que dice Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos del 51 al 56. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y ahora acompáñenme, hermanos, a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículos del 1 al 9. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y hermanos, en estos últimos versículos 8 y 9 podemos ver cómo Cristo se puso en la brecha. A pesar de lo que Cristo sabía que venía horas más tarde en el Calvario, su amor inagotable por sus discípulos, por sus escogidos, fue más grande que cualquier otra cosa. Cristo estuvo dispuesto a soportar el mayor sufrimiento, hermanos,
con tal de cumplir ese pacto eterno de redención a favor de los suyos, con el fin, como dice en el versículo 9, de que ninguno de los que el Padre le había dado se perdiera. Cito nuevamente a Jonathan Edwards. La grandeza del amor sufriente de Cristo se ve en parte en que murió por aquellos tan indignos, ya que toda la humanidad tiene el mismo tipo de corrupción en sus corazones, y en parte en que murió por esos que no solamente eran tan malvados, sino que su maldad consiste en ser enemigos de Él. Así que no solamente murió por los malvados, sino por sus propios enemigos. Y mientras Él quiso morir por sus enemigos, al mismo tiempo estaba haciendo los frutos de su enemistad, los más grandes efectos de sus burlas, de sus maldiciones, de sus desprecios y de sus crueldades. Como dice el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, aquí vemos que la obediencia de Cristo fue perfecta, que la obediencia de Cristo fue completa. Él persistió en decir, aún en el momento más difícil de su ministerio, en el momento más difícil de su vida, Él persistió en decir que se haga tu voluntad. Dijo Pablo a los romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia perfecta de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán? Aquí podemos ver qué ligera fue la tentación del primer Adán y aún así cayó. Qué ligera es su tentación con respecto a lo que Cristo padeció. Pero el segundo Adán, hermanos, él no falló. Él fue obediente y él obtuvo una gloriosa victoria sobre toda tentación y sobre todo sufrimiento. Y esa obediencia perfecta es esa obediencia que es imputada a todo aquel que cree en Él. Esa obediencia que fue fiel hasta en los momentos más difíciles es la que Dios otorga a todo aquel que cree en el Hijo de Dios, que nos es considerada a nuestra cuenta. Ahora, hermanos, veamos algo sumamente interesante en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Veamos aquí, hermanos, ¿qué fue lo que Cristo buscó tan intensamente en oración? Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, aquí vemos que la oración de nuestro Señor Jesucristo en ese huerto de Getsemaní fue una oración de súplica. Cristo estaba suplicando algo. Y cuando vamos a Mateo 26:39, vemos ahí, hermanos, que era lo que el Señor Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, porque es una súplica. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vean eso, hermanos.
Esta es una súplica de Cristo al Padre. Está diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo, hermanos, estaba orando, estaba suplicando para que la voluntad de Dios fuera hecha. Para que Dios lo librara de la muerte y pudiera entonces ir al Calvario, ser crucificado y morir por los pecadores. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Cristo ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cristo estaba en agonía en el Getsemaní y Él pidió, Él oró, no sea como yo quiero, sino como tú. Quiero hacer tu voluntad. Fortaléceme para poder cumplir ese plan eterno de redención. Así que esas palabras, hermanos, esa oración de Cristo debe ser entendida como una expresión de súplica, como una petición que el Señor está haciendo. No se haga como quiero. Cristo estaba luchando, hermanos, en su oración para que la voluntad de Dios fuera hecha, para que fuera fortalecido, para que fuera capacitado, para que no fallara, para que Él obtuviera la victoria en esa cruz, para que al final, hermanos, los elegidos, su pueblo elegido, fueran obtenidos como ese fruto de sus sufrimientos. Y el autor de Hebreos nos dice, hermanos, que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Y Lucas nos dice que Cristo fue fortalecido por un ángel. El Señor respondió su oración, esta oración de Cristo que hizo en los días de su carne. Y mira ahí en Hebreos 5, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, esto no terminó ahí en Getsemaní. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado, fue arrestado, fue llevado al Calvario, después de sufrir esos dolores en su cuerpo con los latigazos, la corona de espinas, esos clavos en sus manos y sus pies, Él fue crucificado y Él recibió ahí la ira de Dios en nuestro lugar. El castigo, todo ese cúmulo de pecados de su pueblo, todo eso, hermanos, todo eso fue derramado, esa ira fue derramada sobre el Hijo de Dios ahí por causa de nuestra culpabilidad, por causa de nuestros pecados. Él recibió ahí ese castigo. Él bebió ahí en esa cruz esa copa de la ira de Dios, esa copa que nosotros habíamos llenado hasta el borde de nuestros pecados. Él los tomó ahí, pero también vemos, hermanos, que esto no quedó ahí. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día y se le apareció a Cefas y después a los 12 y después a más de 500 a la vez y después a Jacobo y después a todos los apóstoles y después ascendió al cielo. Y ahí Dios le dio el honor y la gloria más grande que pueden ser dadas. Le hizo sentar a su diestra en la majestad de las alturas. Y Cristo está reinando, Cristo está
vivo. Cristo está ahí eternamente intercediendo por nosotros, por su pueblo. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 14. Hebreos 10, versículos del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y permítanme terminar con dos aplicaciones. Una para ti, querido amigo, que estás sin Cristo. Déjame decirte algo, Cristo no sufrió desesperación en esa cruz. Hemos visto sus sufrimientos, pero ahí en la cruz del Calvario, Él no sufrió de desesperación porque Él sabía que unas horas más tarde Él iba a volver a tener esa gloria que había dejado temporalmente en el cielo. Él sabía que el Señor le iba a recibir nuevamente en esa gloria que había sido suya. Pero, querido amigo, esto va a ser muy diferente para ti si mueres en la condición en la que estás. Porque como vimos en la meditación de Génesis 7, si tú mueres en esa condición en la que estás, enemistado con Dios, muerto espiritualmente en tus delitos y pecados, si tú mueres en esa condición, no va a haber una gloria para ti, va a haber una gloria para Dios, trayendo juicio y condenación eterna a tu alma. Y no queremos, querido amigo, que eso pase. Por eso te hemos hablado el día de hoy del Evangelio, por eso hoy te hemos advertido, por eso hoy te hemos mostrado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Te hemos mostrado lo que a Cristo le costó lograr que esa salvación esté disponible para ti el día de hoy. Cristo sufrió, Cristo padeció hasta la muerte. Cristo recibió el castigo, Él bebió la copa que tú debías de tomar. Y todo esto para que hoy puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Todo esto para que hoy vayas a Él y tus pecados sean perdonados y tengas la vida eterna. Los sufrimientos de Cristo duraron solo unas horas y hubo un eterno y glorioso final para ellos. Una gloria eterna triunfó, pero tú, querido amigo, estás expuesto diariamente a la condenación eterna. Estás expuesto diariamente a un fuego que nunca se apagará y por eso es necesario que hoy te arrepientas y confíes en esta perfecta obra consumada que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Querido amigo, nuestro deseo es que la misericordia de Dios te alcance, que así como vimos con Noé, tú puedas hallar gracia ante los ojos de Dios, que Él tenga misericordia de tu alma, que tú puedas decir como ese malhechor que estaba al lado del Señor Jesucristo en la cruz, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Deseamos que así tú vayas a Cristo y le digas: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque si tú haces esto, querido amigo, si tú verdaderamente haces esto, el Señor te responderá: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y queridos hermanos, en
pasaje, en esta predicación, hemos visto el amor sufriente de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hemos visto lo que a nuestro Señor Jesucristo le costó el que hoy podamos estar aquí adorándole, lo que le costó comprar a ese pueblo, lo que costó nuestra salvación, hermano. Pero también, querido hermano, estos sufrimientos de Cristo nos muestran que el Señor Jesús puede compadecerse y puede identificarse con nuestras aflicciones. Él ha sufrido más que lo que nosotros podemos sufrir en esta vida. Nunca vamos a sufrir más de lo que Él sufrió. Y por lo tanto, como dice el autor de Hebreos, Él puede socorrernos. Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él puede socorrernos en esas aflicciones, en esos dolores, en esos sufrimientos del alma. Así que debemos aferrarnos a Él, recordar sus sufrimientos y hallar en Él el consuelo que nos va a ayudar a pasar por esas profundidades, por esos sufrimientos. Y termino recordándote este pasaje, querido hermano, Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos esos sufrimientos de Cristo, por recordarnos, Señor, ese costo, Señor, de nuestra redención. Te damos gracias, Cristo, por haber padecido, por haber sufrido lo que nosotros debíamos haber sufrido. Gracias, Cristo, por tu obra, por tu obediencia perfecta que relució, Señor Jesús, en esas palabras tuyas cuando dijiste: no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a este mundo, por tomar esa forma de siervo, por ser hecho semejante a los hombres, por ir a esa cruz y pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Gracias, Cristo, por recibir ese castigo, por recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Y gracias, Señor Jesucristo, porque resucitaste de entre los muertos y porque estás ahí, Señor, intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Y porque puedes compadecerte, Señor Jesús, de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos. Gracias, Cristo, por sufrir para que hoy nosotros podamos gozar de un cúmulo de bendiciones espirituales. Gracias, Señor Jesús. Gracias por morir en esa cruz por nosotros. Dios, queremos pedirte, Padre, queremos rogarte, Señor, que hoy salves, Señor, a muchos
Padre, que hoy muestres, Señor, a través de esta palabra, Señor, que han escuchado, que hoy les muestres a muchos, Señor, su condición, pero que les muestres a Cristo de una manera especial para que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Señor, te rogamos, salves en este día para tu gloria, Señor, para la alabanza de tu gracia, Señor. Y Padre, que tu palabra quede sellada en nuestros corazones y que dé fruto, Señor, en santificación y en obediencia. Gracias, Padre. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Queridos